Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto Cabulla Guerrero, soy psicólogo clínico, actualmente maestrante en psicopedagogía, vinculado doctorado en psicología del comportamiento del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, ubicado en la ciudad de San Cristóbal. Quiero enviarle un saludo especial al doctor Ferney Gonzalo Sánchez Sierra, facilitador de esta unidad curricular Intervención Psicopedagógica. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, pero que tiene mucho desconocimiento dentro del sistema educativo, ¿ok? O dentro de la vida profesional de un psicopedagogo. Y vamos a hablar de psicopatología y los modelos de comprensión de los trastornos de la personalidad y su incidencia en el aprendizaje. Un tema bastante interesante. ¿Ok? Pero para poder adentrarnos al contexto psicopatológico de los trastornos de personalidad y su incidencia en el aprendizaje, vamos primero a tratar de dilucidar sobre los modelos o los tres modelos principales que son tomados en cuenta dentro del contexto psicopatológico, hallando los trastornos de la personalidad en las primeras etapas infantiles, ¿ok? Pero vamos a conceptualizar qué es el modelo biológico. El modelo biológico o esta perspectiva biológica, denominada también en algunos lugares biomédica o modelo médico, también se denomina el modelo fisiológico o inclusive en algún momento se habló de modelo neurofisiológico desde el contexto de la neurociencia, asume como premisa fundamental que los trastornos mentales es una enfermedad al igual que cualquier otra enfermedad física. En consecuencia, este modelo asevera que las alteraciones psicopatológicas se producen porque existen simplemente anormalidades biológicas subyacentes, es decir, anormalidades genéticas, anormalidades bioquímicas, alteraciones neurológicas. Cuando hablamos de anormalidades bioquímicas estamos hablando de lo muy común, ¿okay? Conocido, que tiene que ver con las hormonas, neurotransmisores, noradrenalina, adrenalina, acetilcolina, dopamina, cortisol, serotonina y muchas otras que tienen una implicación médica sobre el comportamiento y que inclusive las alteraciones bioquímicas pueden estar provocando, desde el punto de vista biológico, un comportamiento psicopatológico. Eso está inclusive en las primeras etapas del desarrollo. Pero es importante aclararlo. Claro, en este modelo existen tres características principales del modelo biomédico, modelo físico, como usted le quiera decir, ¿sí? La primera es que el concepto de enfermedad implica una normalidad biológica subyacente. Eso lo estamos dejando bien claro, ya sea en la estructura o en la función de algún sitio en el cuerpo. Es decir, todo lo que pudiese estar sucediendo dentro del cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, tiene una implicación directa en el comportamiento de esa persona, o de ese niño o de esa niña. Por eso es que en la primera evaluación psicológica, lo primero que hacemos los psicólogos clínicos infantiles es empezar a hacer el descarte biológico. Bueno, ¿qué puede estar pasando en el cuerpo del niño que nos puede estar ocasionando un comportamiento disruptivo que está sobrepasando la línea de lo psicopatológico? Puede ser. Segunda característica, establece que una causa orgánica es la responsable. Ojo, establece que una causa orgánica es la responsable de la clínica que presenta el paciente. Sí o sí. Y por último, este modelo indica que el diagnóstico se hace a partir de los signos y síntomas del paciente, requiriendo algunas veces inclusive de pruebas de paraclínicas, pruebas diagnósticas de laboratorio, imagen y neuroimagen. A veces las deformaciones craneoencefálicas pueden ser internas, como puede ser externas, es decir, puede ser que no se observen visualmente, pero están dentro de ellas y puede estar ocasionando un comportamiento disruptivo psicopatológico. En cambio, en el modelo cognitivo o modelo conductual, ambos enfoques juntos dan lugar al modelo cognitivo-conductual. El principio básico de estos dos modelos es que las cogniciones de las personas determinan su visión del mundo y que son esas cogniciones las que influencian en los síntomas, en las conductas y en las actitudes, y por ello en las características de la enfermedad mental como tal, sea cual fuese esta. También el enfoque conductista tiene unas características muy particulares. Es decir, la primera de ellas, parte de los constructos básicos del condicionamiento clásico operante postulados aquellos por Iván Pavlov, que es uno de los padres del conductismo, ¿okay? Y considera la enfermedad mental como resultado del aprendizaje de hábitos inadecuados que pueden surgir en cualquier momento de la vida. Empezamos con esa característica muy general. Otra característica es que también rechaza, el enfoque conductista rechaza las categorías médicas tradicionales y considera que la conducta normal se diferencia tan solo cuantitativamente de la normal, desde el punto de vista estadístico. Así de simple. También indica que el diagnóstico médico tradicional queda sustituido por el diagnóstico funcional de la conducta. Se conoce, y esto es muy bien sabido, hay individuos que tienen un comportamiento disruptivo, pero son completamente funcionales, autónomos, independientes, encajan
muy fácilmente dentro de un sistema social, ¿ok? O sociolaboral, o sociopersonal inclusive. Se desenvuelven con mucha naturalidad. ¿Sí? En cuanto a las características del enfoque cognitivo, considera la enfermedad mental como el resultado de una presentación distorsionada de la realidad con estrategias de conductas inadecuadas. Un poco de cada cosa. Pero tiene que ver más que todo con esa representación distorsionada que tiene ese individuo de su propia realidad. Que claro está, qué es lo que puede estar provocando una representación distorsionada de lo que vive, tiene que ver con su esquema de pensamiento, de lo que dice, de lo que está viviendo. ¿Ok? También establece que en vez de referirse a conductas anormales o enfermedades mentales, este modelo utiliza términos mucho más amplios y difusos como experiencias inusuales o anómalas. Estos dos modelos cognitivo-conductual tienen características propias que hacen que sean bastante entendibles, ¿sí? ¿Ok? Por eso en el dibujito vemos pienso, actúo y luego siento. Vemos que hay un trípode allí, hay un triángulo que pueda estar distorsionándose el proceso, el lugar con que comienza el proceso. Bueno, será que yo primero siento, actúo y luego que yo siento lo que siento, lo hago, lo expreso en el comportamiento y luego pienso. Entonces, el orden sería, para entender el comportamiento de un niño, niña y adolescente, sería enseñarles pensar, luego yo siento lo que yo siento, identificar esas emociones y luego yo actúo en coherencia, en congruencia con todas esas habilidades y herramientas que él va desarrollando dentro del contexto escolar. Recordando también que lamentablemente el sistema educativo venezolano no está orientado al desarrollo de la personalidad del niño, sino simplemente al desarrollo de habilidades y competencias académicas en cuanto a las ciencias matemáticas, física, química, biología, castellano. Y no está diseñado en realidad, porque esto hay que decirlo. El sistema educativo venezolano y la gran mayoría del sistema educativo latinoamericano no está orientado al desarrollo de la personalidad del niño. Por eso es que vemos a veces rasgos psicopatológicos que no necesariamente tienen que ser la base de una enfermedad mental, simplemente tiene que ver más desde un enfoque de un modelo cognitivo-conductual, que tiene que ver con las experiencias que viven desde su infancia en su sistema familiar. ¿Sí? Comprensión de los trastornos de la personalidad y su incidencia en el aprendizaje. Es importante aclarar este tema. Mire, no existe un sistema claro como puesta ayer en la lámina. En realidad no existe un sistema claro de clasificación de los trastornos mentales psicológicos en la infancia que sea natural y correcto. Nosotros tenemos una literatura académica que es utilizada por neurólogos, psicólogos y psiquiatras que se llama el DSM número 5, que es el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales. El primer grupo de trastornos mentales son los trastornos del neurodesarrollo. ¿Ok? De por sí, el manual está clasificado de tal manera, expresando las enfermedades que sean en la primera etapa del desarrollo hasta la última, que terminan con los trastornos del deterioro cognitivo. ¿Ok? Con enfermedad de priones, Alzheimer, demencia, deterioro cognitivo por consumo de sustancias y todo este tema. Sin embargo, cuando llegamos al grupo de los trastornos de la personalidad, solamente en la literatura académica tipifica trastorno de la personalidad para niños y niñas. Sin embargo, por allá en el año de 1996, Quay, después de haber analizado un amplio conjunto de clasificaciones, dividió los trastornos de personalidad infantil en 4 grupos. Primero, la ansiedad o las perturbaciones de la conducta, que son en las que se incluyen niños desobedientes, rebeldes, agresivos, autoritarios y caprichosos. Algunos de estos tipos de comportamientos, yo se lo explico a mis pacientes, algunos de estos tipos de comportamientos son parte del hito del desarrollo. La rebeldía es parte del hito del desarrollo, es en ese juego de roles. El niño busca que sea tomado en cuenta, que se le sea reconocido, pues a veces transgrede los límites impuestos por el sistema. ¿Okay? La rebeldía es parte de los hitos del desarrollo. Sin embargo, tampoco podríamos no decir que podría no ser una perturbación de la conducta. Hay una perturbación de la conducta que hay que limitar o delimitar, eso sí. Estamos hablando del segundo grupo, que es la ansiedad e introversión, que se aplica a niños dormidos, a niños que poseen sentimientos de inferioridad, que tienen que ver con la autoestima, la autoaceptación, sentimientos de culpabilidad, niños infelices, propiamente dicho, inclusive a niños ensimismados, son niños introvertidos completamente, ¿sí? O en caso de conductas ansiosas, que es el otro extremo,
Estaremos hablando de niños en estado de hipervigilancia, hiperactividad y demás. Niños con muy poco control. El tercer grupo sería de niños inmaduros. Aquí estaríamos hablando de niños con ciertos niveles de torpeza, niños con niños con poca atención, desatentos, niños con unos rasgos característicos en su personalidad que tiene que ver con la pasividad, niños ensoñadores, niños con preferencias de juegos con niños más pequeños. Recordar también de que la inmadurez biológica puede estar por debajo de su edad cronológica, ahí entra en ese grupo de niños. Y también estaríamos hablando de un cuarto grupo que sería la agresión socializada, es decir, corresponden a aquellos niños que manifiestan absentismo escolar, niños o adolescentes que lamentablemente tienden a pertenecer a pandillas, adolescentes insertados en delincuencia organizada, es muy poco común en esta región del país occidente. Eso es muy cercano a las grandes capitales y sin hablar del contexto latinoamericano porque no nos alcanzaría el tiempo. Sin tocar Estados Unidos, que allá sí las estadísticas son bastante significativas. Sin embargo, existen también algunos problemas específicos. Tendríamos que hablar también de que existen algunos problemas específicos del comportamiento que tienen incidencia o implicaciones muy cercanas a los trastornos de personalidad en niños, niñas y adolescentes. ¿Ok? Por ejemplo, las reacciones neuróticas. En cuanto a esto, pues bueno, son niños que están en vías de desarrollo, son niños que tienen reacciones neuróticas y que, pues bueno, a pesar de que no existe un síndrome neurótico como tal, del que puede hablarse, semejante al de los adultos, son estas reacciones de ansiedad generalizada, que se traslucen también en diferentes síndromes como la depresión, niños con fobia, sobre todo fobia social, a causa de esa introversión, niños con obsesión y otros síndromes más. Hablamos del autismo y psicosis infantil. Esto tiene que ver más que todo con esas experiencias que suceden en el sistema familiar. Okay, el tema del autismo es un trastorno de desarrollo y el tema de la psicosis infantil tiene que ver muy consecuentemente con el tema de maltrato infantil. Pero cuando hablamos de hiperactividad estamos hablando de trastornos cuyas características esenciales son las incapacidad para mantener la atención y la tendencia a distraerse en la niñez temprana. Por ejemplo, el síntoma más llamativo sería la hiperactividad extrema, sin inhibiciones, aunque mal organizada y no regulada. Aunque en la adolescencia nadie puede cambiar la hiperactividad, sin embargo, hay ocasiones que dentro de esta etapa pasa de hiperactividad a hipoactividad. También son síndromes comunes como la impulsividad, las fluctuaciones acentuadas del niño y la agresividad. A menudo inclusive hay retrasos en el desarrollo de habilidades específicas y las relaciones sociales son muy altas y perturbadoras. Comprender los trastornos de la personalidad y su incidencia en el aprendizaje es un trabajo bastante significativo, es un trabajo que se necesita de que el docente, el profesional de la educación tenga suficiente información, haya pasado por un proceso de capacitación, por un proceso formativo, sobre todo en cuanto a los trastornos del neurodesarrollo. En el Instituto de Educación Personal, de forma integral, nosotros siempre establecemos dentro del diseño curricular que va orientado a la formación docente el taller de los trastornos del neurodesarrollo. En el Hospital de Corpo Salud, el Hospital de Coloncito tipo 1, tenemos también el Departamento de Trabajadoría Social, tenemos la iniciativa de que la escuela, el Corpo Salud va a la escuela, y es precisamente capacitar, formar al docente, a entregarles, a enseñarles esas herramientas que le van a permitir identificar en la medida de lo posible todas estas características muy particulares del comportamiento del niño, niña, adolescente, donde el docente se va a permitir darse cuenta qué es un hito del desarrollo y qué puede ser el preludio o las primeras señales de una psicopatología en proceso, ya sea esta de base orgánica o inorgánica, aprendida o no aprendida inclusive. Es un tema que tiene bastante aristas. El tema de los trastornos de la personalidad del niño, niña y adolescente es un tema muy poco común y muy poca experiencia tenemos dentro del sistema educativo venezolano a la hora de identificar todas estas falencias, estos déficits o estas necesidades bastante extrañas y poco comunes. Bueno, me despido
agradeciendo la atención de todos ustedes. Espero volvernos a vernos en otra oportunidad.